Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario, lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot: «Dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero». Nabot le respondió a Ahab: «Dios me libre de darte la herencia de mis padres». Ahab se fue a su casa triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: «No te daré la herencia de mis padres». Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo: «¿Por qué estás tan de mal humor y no quieres comer?». Él le respondió: «Es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que, si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor, pero él me respondió que no me daría su viña». Su esposa Jezabel le dijo: «¿No que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate y come, y alégrate, yo te daré la viña de Nabot». Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: «Promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a 2 malvados que lo acusen diciendo: ha maldecido a Dios y al rey». Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot, hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los 2 malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: «Ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto». Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Palabra del Señor. El salmo responsorial es el salmo número 5 y el responsorio es: «Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos». Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero.
aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5, versículos 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua nació en el año 1195 en Lisbon, Portugal. Nació de una familia muy rica, la cual tenía muchos planes para Antonio, de que fuera un hombre pues también de riquezas y también de posición social y de influencia. Pero Antonio tenía otras ideas y otros deseos. En oposición de su familia, él decidió ingresar con los agustinos. Y ahí él empezó su formación y ahí él se ordenó como sacerdote. Pero en el año 1219 tuvo un encuentro que se cruzó con 5 franciscanos misioneros que iban rumbo a al norte del África, a Morocco, que iban a predicar a los musulmanes. Al año siguiente se corrió la noticia que estos 5 misioneros franciscanos habían muerto mártires, y ese encuentro que tuvo San Antonio de Padua con estos franciscanos parece que le dejó una impresión profunda, que a últimas decidió ingresar a la comunidad franciscana. Así que se pasó de la comunidad agustina a la comunidad franciscana. Y también él se presentó como voluntario para ir a predicar al norte del África, donde murieron aquellos 5 franciscanos que él conoció. Pero la barca en la cual iba, a causa de una tormenta, pues hizo imposible el cruzar el estrecho para llegar al norte del África, y terminó él llegando a Sicilia, que está en la isla de Sicilia, que está al sur de Italia, al suroeste de Italia. Y de ahí, San Antonio pues se regresa a Assisi y él ingresa a una comunidad y termina siendo un hermano franciscano como muchos. Los superiores de su comunidad no sabían que San Antonio tenía una formación intelectual y religiosa profunda, y no fue cuando por accidente le pidieron que él predicara en una misa de una ordenación. Y ahí es donde el superior se entera, se da cuenta del gran hombre que tienen en su comunidad y que no sabían los dones y la formación religiosa e intelectual que él tenía, y también el don de la predicación. Y a causa de esa predicación, pues los superiores lo mandan a predicar por toda Italia y Europa. También después pasó a ser profesor en varias universidades, pero fue su predicación lo que lo hizo popular, y esto llegó también hasta Roma. Hasta el Papa se enteró de este gran franciscano, que también le pidió que una serie de predicaciones para ciertas fiestas. Tristemente, a la edad de 36 años, a causa de una enfermedad, San Antonio de Padua muere. Y después de su muerte muy rápidamente se empezó a promulgar, pues, y también a festejar la santidad de este hombre. En la imagen religiosa casi siempre se le ve con el niño Jesús en sus brazos, y esto a causa de, según dice la tradición, de que el niño Jesús se le apareció a San Antonio. Aunque él es de Lisboa, pues él lleva
el título de Padua, porque fue en esa región donde murió. También Lisboa lo reclama como suyo, no como de Padua, sino como de Lisboa. Muy bien, pues a Dios le damos gracias por este gran testimonio de este gran santo, San Antonio de Padua. Bueno, llegamos ahora a las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del primer libro de Reyes. Ya la semana pasada habíamos empezado con las primeras lecturas de este primer libro de Reyes. Ahora se nos da esta historia de Nabot de Israel y del rey Ahab. En Israel, el rey Ahab, rey de Israel, tenía un segundo palacio, y es ahí donde se lleva a cabo esta narración de la primera lectura. Ahab quiere aumentar el territorio de su palacio comprando la parcela que está junto a su palacio, y es la parcela que pertenece a Nabot de Israel. Entonces el rey Ahab le pide que le venda o que le cambie por otro viñedo la parcela que está junto a su palacio. Dice: Nabot de Israel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria, y Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab: Dios me libre de darte la herencia de mis padres, ¿no? Ahora, ¿por qué Nabot se niega? No solamente porque es herencia de sus padres, sino que la tierra le pertenecía a Dios y fue dada por Dios al pueblo de Israel en la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel de hacerlos vivir en la tierra prometida. Así que aunque la tierra le pertenece a Dios, Dios la había dado a su pueblo de Israel para que fuera herencia de ellos. Y por eso, pues Nabot, el vender o el traspasar esta tierra a alguien más, pues sería a negar toda la historia de su familia y de la herencia que él había recibido no solamente de sus padres, sino también de Dios. Aquí entra el gran problema, ¿no? De que si Dios fue quien dio esta ley, esta tierra al pueblo de Israel, y si otros pueblos han venido y han tomado posesión, pues aquí es donde entra el problema que aún hoy en día tenemos entre israelitas y palestinos, ¿no? Pues los israelitas aún hoy en día defienden, ¿no?, que fue la tierra que Dios les dio por medio de la alianza que hicieron, y que ahora que otros pues palestinos, por ejemplo, tengan posesión, pues es ahí donde entra el problema de cómo solucionar algo que unos dicen que fue por testamento de Dios y otros que dicen, pues no, ustedes se habían ido, lo habían abandonado, ¿no? Y ahí hoy en día tenemos aún esta situación que sigue produciendo tanta violencia en el Medio Oriente. Continúa la lectura diciendo: Ahab se fue a su casa triste y enfurecido porque Nabot le había dicho: no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Aquí se nos deja una imagen pues muy débil de un niño berrinchudo que es este rey Ahab, ¿no? Y parece que la reina es la que lleva los pantalones en esta familia, porque es la reina Jezabel la que actúa con más determinación y con gran violencia. Recordamos lo que es la reina Jezabel, que quiere matar al profeta Elías, porque Elías hizo matar a los sacerdotes del culto de Baal cuando se enfrentó con ellos, y el Dios de Israel pues dejó un testimonio de portentos impresionantes al consumir el holocausto que Elías había preparado, cuando los otros que representaban a Baal pues no consiguieron nada. Esto lo leímos la semana pasada. Pues aquí ahora la reina Jezabel entra en acción al ver la situación ridícula de Ahab, su esposo y rey de Israel, y se burla de él. Dice: no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel. Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot.
Recordamos que Jezabel no es judía. Ella viene de la región que históricamente es de Tiro y Sidón, que son ciudades pegadas a la costa del Mediterráneo. De ahí son los fenicios. Y la familia de Jezabel, que era el padre era rey de esa región, pues eran cananitas y pertenecían a un culto diferente. Y cuando Ahab se casa con Jezabel, pues entonces la reina Jezabel trae consigo todo el culto al Baal y es la que introduce este culto, pues que aleja al pueblo de Israel de su relación con él. Y esta es una de las acusaciones que Dios hará en contra de Ahab por ser un rey débil. No es un rey malicioso, ya lo veremos más adelante. Es un rey débil. Y porque es débil, pues entonces la esposa Jezabel es la que se aprovecha de su debilidad para imponer su propia voluntad y su propia violencia lo vimos en relación al profeta Elías, como también en relación a este hombre Nabot, que abusando del poder del rey Ahab, escribe esas cartas para poner en práctica un plan que acabará con la muerte de Nabot. ¿Para qué? Para conseguirle la parcela que Ahab quería comprarle a Nabot, y es ahora lo que se nos dice. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Recordamos la semana pasada de una gran sequía que se impuso sobre toda esa región y que también Elías sufrió a causa de esa sequía, y por eso Dios lo mandó a Serapta, un pueblo que está entre Tiro y Sidón, la región de donde viene Jezabel, y que allá a Elías lo atiende una viuda a quien milagrosamente la sostuvo por todo un año, y también le regresó de la muerte al hijo de esta viuda. Pues de ahí viene Jezabel, y entre los cananitas, los reyes prácticamente podían tomar posesión de la tierra que ellos quisieran, podrían expropiar a cualquier persona, a diferencia de los reyes de Israel que eran llamados a cumplir con la ley judía, y que por tanto, porque la tierra era propiedad de Dios que había dado en herencia a los hijos de Israel, pues entonces el rey no podía hacer de las suyas como quisiera, lo cual no era lo mismo entre los reyes cananitas de donde viene Jezabel. Así que Jezabel aquí se pone los pantalones y empieza a actuar como uno de los reyes cananitas, ignorando la ley mosaica a la cual Ahab parece atenerse, pero porque Ahab es un rey débil, pues prácticamente permite que Jezabel haga de las suyas. Y de esto a últimas, Ahab será responsable. Aquí entra el abuso del poder, y por abuso de poder no solamente son los reyes, presidentes, gobernadores, también aquí a diferentes niveles. Cuando cualquier persona que tenga poder sobre alguien más, ahí siempre está la tentación del abuso. Eso se puede ver en cualquier situación de trabajo, se puede ver en las familias, ¿no? En cualquier familia los padres tienen más poder que los hijos e hijas. En cualquier situación donde hay superiores e inferiores está el potencial del abuso. Así que esta situación de abuso del poder que vemos en Ahab y Jezabel, pues se puede también manifestar en las diferentes dinámicas de relaciones entre superiores e inferiores. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot, hicieron lo que Jezabel les había mandado de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en la primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Así que este ayuno que se promulgó quizás fue a causa de esa sequía de la cual les mencioné antes. Y que entonces con esta
promulgación del ayuno buscaban encontrar respuesta al por qué la lluvia, por qué Dios no permitía que la lluvia cayera, ¿no? Entonces, al acusar a Nabot de que había maldecido a Dios y al rey, en cierta manera, la reina Jezabel estaba dando una respuesta a esa pregunta, el por qué Dios no permitía que la lluvia llegara. Es porque Nabot maldijo a Dios y al rey, ¿no? Y esta maldición a Dios y al rey pues tenía pena de muerte, y es lo que ahora hacen con Nabot. Pero todo esto lo ha tramado la reina Jezabel poniendo a testigos falsos, que utilizando la calamidad de la sequía, pues hace responsable a Nabot de esa sequía porque maldijo a Dios y al rey. Hasta eso llegó la astucia y la malicia de la reina Jezabel, ¿no? Y con esto, pues sacan a Nabot de la ciudad y lo apedrean a muerte. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive. En el segundo libro de Reyes hay una referencia a este asunto, a esta escena donde se nos dicen que Nabot y sus hijos fueron muertos a pedradas en su viña. Así que esto explica el por qué el rey Ahab puede tomar posesión de ese viñedo, porque ya Nabot está muerto junto con sus hijos, que son descendientes de él. Así que el rey Ahab toma posesión porque ya no hay más descendientes de Nabot. Pero después, estos hechos tendrán sus consecuencias. Ya lo escucharemos mañana, cuando Dios hace responsable a Ahab y a Jezabel de este crimen, de esta injusticia, de esta violencia. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, es la continuación del Sermón de la Montaña. Hace 2 semanas escuchamos cómo Jesús hablaba de que no venía para abolir la ley, sino para llevarla a su plenitud, para perfeccionarla. Y desde la semana pasada, jueves y viernes, escuchamos ejemplos de cómo Jesús perfeccionaba la ley, la llevaba a su plenitud, con los ejemplos que daba. Y aquí, hoy y mañana, se nos dan otros 2 ejemplos de cómo Jesús da plenitud a la ley. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. A esto se le llama la ley del talión. La ley del talión. Y para Jesús es un rechazo rotundo de esta ley. Ahora nosotros, cuando escuchamos esto, pensamos que quizás fueron tiempos bárbaros, violentos, ¿no? Pero en realidad lo que la ley del talión buscaba conseguir era poner límites a la venganza, ¿no? La venganza aún hoy en día en el Medio Oriente es algo sagrado. O sea, si alguien me hace yo tengo el derecho de venganza contra aquel que me ha herido, ¿no? Particularmente en casos de muerte, ¿no? Si alguien mata a alguien de mi familia, pues el pariente más cercano tiene la responsabilidad sagrada de vengarse, ¿no? Pero la ley del talión buscaba poner límites a la venganza, o sea, de que tú no podías vengarte con algo por encima de lo que recibiste en daño. O sea, si te dañaron un ojo, tú lo máximo que puedes hacer es dañar otro ojo al que te dañó. Y esto prevenía, por ejemplo, de que si tú me insultaste, si tú me dañaste físicamente, de que yo no te puedo matar, ¿no? Porque entonces ahí la venganza es excesiva. Y la ley del talión buscaba poner frenos, límites a la venganza, que era algo sagrado y que aún hoy en día en algunas culturas sigue siendo sagrada, ¿no? Por ejemplo, aún hoy en día la cuestión de la pena de muerte, aquí aún en Estados Unidos, pues es parte de esto, ¿no? Si alguien mata a una persona, pues también legalmente y con la autoridad de la población, matamos al que mató, ¿no? Ahí tenemos también manifestada la ley del talión, que aún hoy en día pues está aplicada. Quizás hoy en día la queremos justificar, pero no podemos negar que también es parte de esto. Y aquí Jesús nos dice que tiene
que ver algo que esté por encima de esto. Jesús niega totalmente la ley del talión y nos dice, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Todas esas tres ejemplos que Jesús pone tienen un contexto judío que según la ley judía pues fácilmente podemos entender por qué Jesús aún en esto pues pone una medida muy exagerada que la mayoría de judíos tampoco la aplicaban, pero para Jesús, o sea, si alguien te pega en la mejilla derecha, te pegaría con la parte trasera de la mano, que es el golpe de la mejilla como insulto. Pero si le ponías la otra mejilla era para que te pegara con la parte de dentro de la mano, lo cual era tratar a una persona con la misma dignidad que la tuya, del que ofende, ¿no? Así que pegar con la parte trasera de la mano era insulto. Pegar con la parte de dentro de la palma es tratar a la persona como iguales. Igualmente, la ley judía dice que si alguien te lleva a juicio y te quiere quitar la túnica, que le des también el manto, puesto que la ley dice que no le podías quitar el manto a una persona porque eso sería lo único para cubrirse la noche. Así que antes de que cayera el sol tenías que regresarle el manto, ¿no? Y estos ejemplos que Jesús pone son para, en cierta manera, poner un espejo enfrente del opresor o la persona que está fomentando la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús nos da el ejemplo de que tenemos que estar más allá de la violencia, más allá de la injusticia, de que si alguien me daña, de que yo no tengo que vengarme, de que puedo poner en cierta manera un ejemplo más grande de dignidad, o sea, de que uno no se rebaje ni a la violencia, ni a la ignorancia, ni a las bajezas de otros con el mismo comportamiento. Lo que Jesús nos pone es un ejemplo de la no violencia activa. Y esto es como poner un cierto espejo en otros para que se vean lo injusto que son, para que se vean la contradicción de lo que pretenden demostrar y lo que verdaderamente son. Al nivel nacional y al nivel social, hay dos ejemplos que fácilmente podemos reconocer. Por ejemplo, el caso de Gandhi en la India, que fue muy influenciado por el Sermón de la Montaña y que también fue muy inspirado por el ejemplo de Jesús y de sus enseñanzas en el Sermón de la Montaña. Gandhi no levantó ninguna arma. Respondió con la no violencia activa ante la violencia del imperio inglés. Y sin ninguna arma logró expulsar a un imperio de la India, poniendo ese ejemplo superior de dignidad. El inglés se promovía como superior al pueblo de la India. Se promovían como mejores, pero el espejo que Gandhi les puso enfrente con su propia dignidad, con su propio comportamiento, los redujo. Los redujo para que se dieran cuenta de la bajeza tanto de su violencia, tanto de su comportamiento, y que sin levantar ninguna arma logró expulsar a todo un imperio de la India. Este es un ejemplo clarísimo de la no violencia activa. En Estados Unidos tenemos otro ejemplo, el de Martin Luther King, que siguiendo el ejemplo tanto de Jesús como de Gandhi, también puso en práctica no violencia y logró
llevar a cabo estos cambios tan necesarios, poniendo ese mismo espejo ante la sociedad de Estados Unidos para que vieran tanto la injusticia, la monstruosidad que promovían cuando defendían el racismo y la superioridad de una clase sobre otra, ¿no? Y poner ese espejo es lo que Jesús promueve, porque no solamente es buscar la defensa personal, sino también promover la salvación del otro. Así que Martin Luther King, al poner ese espejo ante la nación de Estados Unidos, buscaba también salvar el alma de Estados Unidos. Y este es el valor que Jesús nos deja en esta enseñanza, que la mayoría de nosotros simplemente ignoramos. Pensamos que es solamente para santos y santas, de que es algo insoportable, algo que no se puede practicar. Pero no, en la historia de la iglesia tenemos ejemplos personales muchísimos, de hombres y mujeres que al nivel personal también vivieron esta práctica de la no violencia activa, en la cual su dignidad, su comportamiento, su no a la violencia, de no regresar violencia por violencia y no regresar la venganza ante el daño, ponían este ejemplo ante los abusadores, ante los opresivos, y no solamente daban un testimonio de dignidad, sino también buscaban también la salvación del otro o de la otra, ¿no? Y esto es lo que también nosotros hoy en día somos llamados a tomar con seriedad, porque la mayoría de nosotros simplemente rechazamos esto. Lo ignoramos o somos indiferentes. Y mejor empezamos a citar los 10 mandamientos, que es un ridículo cuando estas enseñanzas de Jesús dentro del Sermón de la Montaña son tan superiores. Y qué tristeza que como cristianos mejor preferimos citar los 10 mandamientos y ni siquiera tenemos el valor y la dignidad de tomar con seriedad estas enseñanzas de Jesús. ¿Qué tipo de discípulos, qué tipo de seguidores de Jesús somos cuando no les damos importancia a estas enseñanzas? Cuando las ignoramos o somos indiferentes a ellas y simplemente escogemos lo que preferimos, lo que más nos gusta, y el resto lo hacemos a un lado. Verdaderamente estas enseñanzas nos cuestionan y nos deben cuestionar, nos retan y nos deben retar, nos sacuden y nos deben de sacudir, porque entonces tenemos que preguntarnos seriamente, ¿qué es lo que significa ser un cristiano? ¿Qué es lo que significa ser un discípulo, una discípula de Jesucristo? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.